Termodinámica es la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de energía. La palabra termodinámica está construida sobre dos componentes griegos, el prefijo termo, en referencia al calor, y dynamis, interpretado como fuerza. El calor es una forma de energía que depende de la energía cinética de las partículas del cuerpo caliente. La unidad de medida del calor en el sistema internacional es el julio o joule. Es una medida escalar. La temperatura es el grado del calor de un cuerpo. Se puede medir en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. También es una medida escalar. Calor y temperatura no son la misma cosa. Por ejemplo, tenemos estas dos cantidades de agua. Un recipiente con mayor cantidad de agua que el otro, en dos resistencias, o sea, dos resistencias eléctricas. Para que el agua de ambos recipientes comience a ebullir o a evaporarse, deben alcanzar la temperatura de 100 grados Celsius. Sin embargo, para evaporar el agua o para que comience a hervir el agua del recipiente con mayor cantidad de agua se requieren 2260 kilojoules. En cambio, para que comience a evaporarse el agua del recipiente pequeño, solamente se requieren 565 kilojoules. Ley cero de la termodinámica. La energía total de un sistema cerrado y aislado es constante. La energía perdida por una parte es ganada por otra. Por ejemplo, tenemos un calorímetro en el cual introdujimos un cuerpo caliente. El agua estaba originalmente a una temperatura fría, pero con el tiempo el calor del cuerpo caliente fue transferido al del agua hasta que ambos llegan a un equilibrio térmico. Como el cuerpo o el sistema está aislado, no sale ni entra calor. El aislante usualmente es la espuma de estireno, el que se utiliza en las tuberías. Problema de ejemplo 1 de la ley cero de la termodinámica. Una muestra de agua de 0.5 kilogramos está a 15 grados Celsius en un calorímetro. Un bloque de zinc de 0.04 kilogramos a 115 grados Celsius se coloca dentro del agua. Calcule la temperatura final del sistema. El calor específico del zinc es 388 joules sobre kilogramo por grado Celsius. ¿Qué significa eso? Significa que el calor específico es el calor necesario para elevar un kilogramo de una sustancia a 1 grado Celsius. En este caso se necesitan 388 joules. El calor específico del agua es 4180 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Utilizamos el sistema Edifica para resolver el problema. Primero hacemos un esquema, luego escribimos los datos, luego escribimos la incógnita, luego escribimos la fórmula y posteriormente hacemos el cálculo. Los datos: masa del zinc, temperatura del zinc, calor específico del zinc, masa del agua, temperatura del agua, calor específico del agua. La fórmula es igual a temperatura final o TF. Le asignamos a la temperatura final esta variable. TF es igual a, dentro de paréntesis, MACA por TA más MBCB por TB. Recordando que CA es el calor específico, T la temperatura y la M la masa. Dividida por la suma de MACA más MBCB. Luego de sustituir los valores en lugar de las variables, tenemos que la temperatura final es de 15.7 grados Celsius. Ello, si observamos bien, es mayor que la temperatura inicial del agua, pero menor que la temperatura inicial del zinc. El agua recibió un calor procedente del zinc y el zinc se liberó de este calor. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Es simplemente repostular el principio de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El calor también se puede medir en calorías. Una caloría es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo
de agua en 1 grado Celsius. La asignación de variables es delta U. Delta es una letra griega para denotar el cambio de la energía potencial, o U, energía interna, que es igual a energía final menos energía inicial. Q es el calor añadido al sistema y W es el trabajo realizado. La fórmula es delta U igual a Q menos W, o sea, menos el trabajo. Recordemos que al añadir calor, la energía cinética de las partículas se incrementa. Por consiguiente, el pistón se va a levantar o se va a realizar un trabajo. Problema de ejemplo 2, primera ley de la termodinámica. Un gas en un cilindro absorbe 400 calorías de calor, causando que un pistón efectúe un trabajo de 450 joules. ¿Cuál es el cambio de la energía interna del gas? Como podemos apreciar, al agregar la llama, las partículas comienzan a moverse y se levanta el émbolo del pistón, realizando un trabajo. Recordemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Y que la presión es igual a fuerza dividida por área, o sea, fuerza es igual a presión por el área. Escribimos los datos, escribimos la incógnita, que es el cambio de la energía interna, delta U, y hacemos una conversión. Vamos a convertir las calorías a joules. Recordemos que una caloría es 4.184 joules. Por consiguiente, 400 calorías las multiplicamos por 4.184 y nos da 1673.6 joules. El cambio de la energía interna será igual a 1673.6 joules menos 450 joules, lo que nos da 1223.6 joules. Utilizando la notación científica, corremos hacia atrás el punto 3 dígitos y lo dejamos truncado, el resultado en 1.22 por 10 al cubo joules. Segunda ley de la termodinámica. Es imposible construir una máquina térmica que convierta el 100% del calor recibido en trabajo. Tenemos un depósito caliente, simbolizamos el calor que vamos a agregar al motor como QC en esta máquina térmica. El motor realizará un trabajo y a su vez se calentará y liberará a su entorno el calor o parte de ese calor a un depósito frío, que en este caso es el medio ambiente. Problema de ejemplo 3, segunda ley de la termodinámica. Calcula la eficiencia de una máquina que introduce 2000 joules de calor durante la fase de combustión y pierde 1500 joules en el escape. Colocamos el esquema, escribimos los datos. Calor de entrada es igual a 2000 joules, calor de salida QF igual a 1500 de joules. Paso 3, la incógnita es la eficiencia de la máquina. La fórmula de eficiencia de la máquina dentro de corchetes colocamos 1 menos QF sobre QC, multiplicado luego por el 100%. El cálculo es E es igual a 25%, o sea, esa es la eficiencia de la máquina.